A los 66 años, Sergio Vargas ya no necesitaba demostrar que podía llenar una pista de baile. No necesitaba levantar la voz para que un país entero recordara quién era. No necesitaba que sonara una trompeta, ni que una tambora marcara el pulso, ni que el público coreara su nombre como en los años de gloria. Para entonces, el hombre que alguna vez salió de Villa Altagracia con más hambre que certezas, ya había conocido casi todos los escenarios posibles. La pobreza, la fama, el aplauso, la política, la crítica, el orgullo, la soledad y el regreso. Pero había un escenario que, con el paso del tiempo, empezó a importarle más que todos los demás. No era el Madison Square Garden. No era una tarima multitudinaria. No era una entrega de premios. No era una noche de televisión. Era un lugar más pequeño, más íntimo, más silencioso. Un espacio donde no hacía falta cantar para ser escuchado. Allí, junto a su compañera de vida, Sergio Vargas vivió uno de esos momentos que no necesitan espectáculo para convertirse en los más importantes. Un momento que, visto desde fuera, podía parecer simple. Una mirada, una conversación, una mano sostenida, una casa tranquila, una celebración familiar. Pero para un hombre que pasó décadas rodeado de ruido, ese silencio tenía un valor inmenso, porque la felicidad de Sergio Vargas no llegó solamente en forma de premio. Llegó en forma de paz. Y esa paz le había costado una vida entera. Para entender por qué aquel momento significaba tanto, hay que volver al principio. No al Sergio de los trajes elegantes, ni al cantante seguro que dominaba los escenarios, ni al artista que el Caribe aprendió a llamar el negrito de Villa. Hay que volver al niño. Sergio Pascual Vargas Parra nació en Villa Altagracia, República Dominicana, el 15 de marzo de 1960. Nació lejos del lujo, lejos de las grandes capitales del espectáculo, lejos de cualquier promesa fácil. Su infancia no tuvo el brillo que después tendría su carrera. Tuvo carencias, tuvo trabajo, tuvo ausencias. Tuvo esa clase de pobreza que no se anuncia con grandes frases, sino con pequeños gestos. Una comida que no alcanza, una ropa que debe durar más de lo debido, una infancia que aprende demasiado pronto el peso de ayudar en casa. Cuando perdió a su madre siendo apenas un niño, la vida dejó de ser una promesa inocente. La figura de su abuela se convirtió en refugio, guía y sostén. En muchos artistas, la infancia pobre se cuenta como una anécdota para hacer más grande el triunfo. En Sergio Vargas, esa infancia parece haber sido más que una anécdota. Fue una marca, una raíz, una voz interior que nunca lo dejó olvidar de dónde venía. Villa Altagracia no fue solo su lugar de nacimiento. Fue su primera escuela emocional. Allí aprendió que la dignidad no depende del dinero. Allí vio que la gente pobre también sueña, aunque muchas veces sueñe en voz baja. Allí entendió que quien nace con poco debe desarrollar una fuerza especial para no dejarse aplastar por la vida. Y entre el trabajo, el cansancio y los días duros, apareció la música. No apareció como un lujo, apareció como salvación. Antes de que el público lo escuchara en grandes escenarios, Sergio cantaba para sí mismo, para aliviar el peso del día, para acompañar la soledad, para darle ritmo a una vida que podía haberlo condenado al silencio. La voz fue primero refugio, después se convirtió en arma, luego en destino. Hay artistas que descubren la música en una academia, otros la descubren en una radio. Sergio la descubrió como la descubren muchos hijos del Caribe, en la calle, en la familia, en la fiesta, en el dolor, en la necesidad de transformar la tristeza en movimiento. Porque el merengue, en su caso, no fue solamente un género musical, fue una manera de levantarse. Con el tiempo, aquel joven empezó a entender que tenía algo distinto. No solo una voz. Tenía presencia. Tenía carisma. Tenía esa mezcla difícil de explicar entre gracia popular y hambre de grandeza. Cuando Sergio Vargas entraba en una canción, no parecía simplemente interpretarla. Parecía habitarla. Podía cantar con fuerza, con picardía, con romanticismo,
con orgullo, con esa electricidad que convierte a un cantante en algo más que un intérprete. Pero nada llegó de inmediato. Antes del reconocimiento hubo puertas cerradas. Antes de los contratos hubo incertidumbre. Antes de los ilusos hubo dudas. Sergio no apareció en la música dominicana como un príncipe heredero. Apareció como un muchacho que debía ganarse cada espacio. Su participación en el Festival de la Voz fue uno de esos momentos donde el destino parece abrir una rendija. No ganó el primer lugar, pero ganó algo quizá más importante: visibilidad. La gente empezó a saber que aquel joven de Villa Altagracia tenía una voz que no podía ser ignorada. Después vendrían orquestas, ensayos, giras, madrugadas, escenarios pequeños y públicos difíciles. Vendría el aprendizaje de la disciplina musical. Porque cantar bonito no basta. Hay que aprender a sostener una carrera. Hay que saber cuándo entrar, cuándo callar, cuándo brillar, cuándo obedecer, cuándo separarse y cuándo apostar por uno mismo. Sergio Vargas aprendió todo eso con el cuerpo. Pasó por agrupaciones importantes. Creció junto al movimiento del merengue dominicano en una época en la que el género no era solamente música de fiesta, sino identidad nacional, orgullo caribeño, industria, competencia, radio, televisión y baile popular. En los años 80 y 90, el merengue vivía una edad dorada, y Sergio se convirtió en una de sus voces más reconocibles. Cuando llegó La Quiero a Morir, su nombre empezó a instalarse en la memoria sentimental de miles de personas. No era una canción cualquiera. Era una de esas piezas que cruzan generaciones porque hablan el idioma más universal. El amor que duele. El amor que se entrega. El amor que no sabe esconderse. Sergio la llevó al público con una fuerza propia, con una elegancia que mezclaba romanticismo y sabor. Entonces ocurrió lo que ocurre con los artistas populares cuando una canción se vuelve parte de la vida de la gente. Ya no les pertenece del todo. La canción empezó a sonar en casas, fiestas, radios, carros, bares y recuerdos. Las parejas la hicieron suya. Los enamorados la dedicaron. Los corazones rotos la cantaron. Y Sergio Vargas, sin saberlo quizá, empezó a formar parte de momentos íntimos de personas que nunca lo conocerían personalmente. Ese es uno de los misterios más grandes de la fama musical. Un artista canta desde un estudio o un escenario, pero su voz termina entrando en habitaciones donde se llora, se ama, se celebra o se despide. Sergio Vargas se convirtió en testigo invisible de miles de historias ajenas. Mientras su carrera crecía, también crecía el peso de ser Sergio Vargas. La gente ve al artista elegante, al hombre sonriente, al merenguero seguro de sí mismo. Pero detrás de esa imagen había un ser humano sometido a una presión constante. La fama popular puede parecer alegre desde fuera, pero por dentro exige muchísimo. Exige estar disponible. Exige complacer. Exige cantar aunque el alma esté cansada. Exige sonreír aunque haya problemas en casa. Exige presentarse como símbolo de alegría incluso en los días oscuros. Sergio Vargas construyó una carrera larga porque entendió el oficio. No se quedó en una moda pasajera, se reinventó, defendió su lugar. Se convirtió en una figura querida y también opinante. Nunca fue un artista completamente silencioso. Siempre tuvo voz más allá de la música. Y esa voz, a veces, lo acercó al pueblo. Otras veces, lo puso en medio de debates. Cuando entró en la política, muchos entendieron que su vínculo con Villa Altagracia no era solo sentimental. Quería devolver algo. Quería participar. Quería hablar por su gente. Quería que su pueblo no fuera solamente el lugar que mencionaba en entrevistas, sino una causa. Ser diputado no lo convirtió en menos artista. Mostró otra faceta del mismo hombre. El que nunca quiso cortar del todo el cordón con su origen. Pero la política también trae desgaste. Allí no basta cantar bien. Allí las opiniones dividen. Allí el aplauso no siempre es unánime. Allí cada decisión puede ser cuestionada.
Sergio entró en ese terreno con el peso de su fama y con el riesgo de que la gente mezclara al artista con el hombre público. Y aún así, siguió. La vida de Sergio Vargas ha sido una suma de escenarios. El escenario de la pobreza, el de la música, el de la televisión, el de la política, el de la familia y el de la madurez. Cada uno le exigió una versión distinta de sí mismo. Pero ninguno fue tan complejo como el escenario íntimo. Porque el amor para un artista famoso nunca es sencillo. Cuando un cantante popular ama, no ama solo en privado. Su vida despierta curiosidad. Sus relaciones son comentadas. Sus hijos son preguntados. Sus silencios se interpretan. Sus errores se recuerdan. Sus alegrías se convierten en titulares. Y si ese artista ha construido una imagen romántica a través de sus canciones, el público quiere creer que su vida sentimental también debe tener forma de canción. Pero la vida real rara vez obedece a la música. Sergio Vargas, como tantos hombres que han vivido intensamente, conoció amores, responsabilidades, decisiones difíciles y capítulos personales que no siempre pueden resumirse con una frase bonita. Ha sido un hombre de familia, pero también un hombre de escenario. Y esas dos vidas no siempre caminan al mismo ritmo. El escenario pide viaje, la familia pide presencia, el público pide alegría, la pareja pide verdad, la música pide entrega, la casa pide calma. Durante muchos años, Sergio Vargas tuvo que vivir entre esas exigencias. Y tal vez por eso, al llegar a los 66 años, el momento más feliz de su vida, no tuvo que ver con conquistar algo nuevo, sino con sentirse acompañado sin tener que demostrar nada. La compañera de vida de un artista no solo acompaña al hombre que aparece en los periódicos, acompaña al que regresa cansado, al que duda, al que se preocupa, al que envejece, al que recuerda errores, al que a veces se queda en silencio después de haber cantado frente a miles. Una compañera verdadera no se enamora solamente del aplauso. Aprende a convivir con el silencio posterior al aplauso. Y ese silencio es donde se conoce al hombre real. Por eso, cuando Sergio Vargas vivió ese momento feliz junto a su compañera, no era simplemente una postal romántica. Era la culminación de una vida entera buscando algo que no siempre se encuentra en la fama. Estabilidad emocional, comprensión, ternura, calma. A los 66 años, muchos hombres miran hacia atrás con una mezcla de orgullo y nostalgia. Sergio podía mirar una carrera que muchos artistas soñarían tener. Podía recordar premios, giras, canciones, entrevistas, ovaciones, reconocimientos internacionales y generaciones enteras bailando su música. Podía recordar sus Latin Grammy, el reconocimiento tardío pero poderoso de una industria que a veces premia cuando el artista ya ha atravesado suficientes batallas. Pero también podía recordar la infancia sin lujos, la ausencia de su madre, la crianza bajo el cuidado de su abuela, el trabajo duro, la incertidumbre, los años en que nadie garantizaba que llegaría a ser alguien, los sacrificios invisibles, las noches lejos de casa, los errores que solo el tiempo enseña a mirar con humildad. Y entonces, junto a su compañera, quizá entendió algo que la juventud casi nunca entiende. La felicidad no siempre está en subir más alto. A veces está en poder sentarse tranquilo con alguien que conoce tu historia y no se asusta de tus cicatrices. Esa es una forma profunda de amor. No el amor de la canción perfecta, no el amor de la fotografía preparada, no el amor de la alfombra roja, sino el amor que queda cuando se apagan las luces. A los 66 años, Sergio Vargas ya no era un muchacho intentando convencer al mundo. Era un hombre con una vida recorrida, y esa edad trae una verdad inevitable. Uno empieza a valorar más a quien se queda que a quien aplaude. El público puede amar mucho, pero se va a casa después del concierto. La pareja que acompaña, si es verdadera, se queda después de la música. Se queda cuando hay cansancio. Se queda cuando la voz necesita descansar. Se queda cuando el artista se quita el traje. Se queda cuando aparecen los miedos de la edad. Se queda cuando los premios están guardados
y solo queda la persona. Quizá por eso aquel momento fue tan especial, porque Sergio Vargas no estaba celebrando solamente una fecha. Estaba celebrando haber llegado, haber sobrevivido, haber convertido la pobreza en música, haber convertido el dolor en ritmo, haber convertido la disciplina en carrera, haber convertido su nombre en legado. Y, sobre todo, haber encontrado en su madurez una compañía que le permitía respirar sin máscaras. Para un artista que ha vivido entre multitudes, la paz doméstica puede ser la victoria más grande. El hombre que fue llamado el Negrito de Villa nunca dejó de cargar a Villa Altagracia en el alma. Aun en los momentos de mayor fama, su origen seguía presente. Hay artistas que intentan borrar de dónde vienen para parecer más sofisticados. Sergio hizo lo contrario. Convirtió su procedencia en identidad. Su pueblo no fue una vergüenza, fue bandera. Esa lealtad a sus raíces explica por qué el público dominicano lo ha visto como algo más que un cantante. Sergio Vargas pertenece a esa categoría de artistas populares que se vuelven parte de la conversación nacional. Sus canciones importan, pero también importa lo que dice, lo que representa, lo que recuerda. Y al mismo tiempo, esa cercanía con el pueblo también lo expone. Porque cuando un artista es muy querido, la gente siente que tiene derecho a opinar sobre su vida. Quieren verlo feliz. Quieren verlo correcto. Quieren verlo fuerte. Quieren verlo como símbolo. Pero ningún símbolo puede cargar eternamente con las expectativas de todos. Sergio Vargas ha sido fuerte, sí, pero también ha sido humano. Y tal vez su mayor triunfo, a los 66 años, no sea haber evitado los errores, sino haber seguido caminando después de ellos. La madurez tiene una manera extraña de ordenar la memoria. Lo que antes parecía urgente deja de serlo. Lo que antes dolía con rabia empieza a doler con calma. Lo que antes se defendía con orgullo empieza a mirarse con comprensión. Y lo que antes se perseguía desesperadamente, más fama, más dinero, más reconocimiento, empieza a ocupar un lugar secundario frente a cosas más simples. Una comida en familia, una conversación sincera, una mano que no se suelta, una casa donde no hace falta actuar, una mujer que no mira al artista, sino al hombre. Ese fue el tipo de felicidad que la vida le ofreció a Sergio Vargas a los 66 años. Una felicidad sin fuegos artificiales, pero con raíz. Una felicidad que no necesitaba titulares, aunque pudiera inspirarlos. Una felicidad construida no sobre la perfección, sino sobre la permanencia. Porque cuando alguien ha vivido tanto, sabe que el amor perfecto no existe. Existe el amor que aprende, el amor que perdona, el amor que acompaña, el amor que comprende que cada persona trae una historia detrás, el amor que no exige juventud eterna, el amor que sabe envejecer. Sergio Vargas, que tantas veces cantó al amor, tal vez descubrió con los años que las canciones solo cuentan una parte. El amor real no siempre rima, no siempre entra en un coro, no siempre tiene final feliz inmediato. A veces se construye con paciencia, con conversaciones difíciles, con silencios respetados, con lealtad en los días en que nadie está mirando. Y ese amor, cuando llega en la madurez, tiene una fuerza distinta. No es el amor ansioso de los 20, no es el amor presumido de los años de fama, no es el amor que quiere demostrarle algo al mundo. Es un amor que busca refugio, un amor que dice, ya vimos suficiente ruido, ahora quedémonos aquí. Ese aquí puede ser una sala, un balcón, una mesa, una casa en su tierra, una tarde tranquila después de una vida demasiado agitada. No importa el lugar exacto, importa la sensación. La de un hombre que, después de haber cantado para multitudes, encuentra su canción más importante en la intimidad. A los 66 años, Sergio Vargas no necesitaba que alguien le dijera que había triunfado. Ya lo sabía, pero quizá necesitaba sentir que todo ese triunfo no lo había dejado solo, que el niño de Villas Altagracia no había corrido tanto para terminar vacío, que la voz que conquistó al merengue todavía podía descansar junto a alguien,
que el hombre detrás del artista todavía era digno de amor. Esa es la emoción que sostiene esta historia, no la de un artista que presume felicidad, sino la de un hombre que por fin entiende su valor más allá del escenario. Porque el escenario es hermoso, pero también engañoso. Te hace creer que todos te aman, cuando en realidad aman una versión de ti. Aman la canción, el ritmo, la energía, la nostalgia. Pero amar al hombre completo es otra cosa. Amar sus cansancios, sus contradicciones, su edad, sus silencios, sus recuerdos, sus errores, su manera de mirar el pasado. La compañera que estuvo a su lado en ese momento no estaba solamente junto a una celebridad. Estaba junto a un sobreviviente de la pobreza, un sobreviviente de la industria, un sobreviviente de la exposición pública, un sobreviviente de sus propias etapas, un hombre que llegó a los 66 años con más historia que futuro, pero con suficiente futuro para seguir agradeciendo. Y entonces el momento feliz se vuelve más grande, no porque fuera perfecto, sino porque llegó después de muchas imperfecciones. Sergio Vargas vivió la gloria del merengue cuando el merengue era una fuerza continental. Vivió los años en que las orquestas dominicanas cruzaban fronteras y llenaban bailes en distintos países. Vivió la emoción de ver su nombre en carteles, de escuchar al público cantar sus canciones, de ser parte de una época irrepetible. Pero también vivió el cambio de los tiempos. Los géneros musicales se transformaron, la industria cambió. Los públicos jóvenes buscaron otros sonidos. El merengue tuvo que defender su lugar frente a nuevas corrientes. Muchos artistas de su generación fueron tratados como recuerdos, como figuras de nostalgia, como nombres de otra época. Sergio no desapareció. Eso también habla de su carácter. Permanecer en la música tropical durante décadas exige más que talento. Exige resistencia. Exige saber adaptarse sin perder identidad. Exige aceptar que la juventud del público cambia, pero la emoción verdadera permanece. Exige entender que una canción bien cantada puede sobrevivir a cualquier moda. Y Sergio Vargas sobrevivió. Por eso, cuando recibió reconocimientos importantes en etapas avanzadas de su carrera, no fueron simples premios, fueron confirmaciones. Confirmaciones de que la historia no lo había olvidado, de que su voz seguía teniendo peso, de que el merengue que defendió todavía podía ser reconocido en escenarios internacionales. Pero incluso esos premios tan valiosos no sustituyen la felicidad íntima. Un Grammy puede brillar en una repisa. Una compañera puede sostenerte cuando apagas la luz. Y a cierta edad, uno empieza a distinguir entre brillo y compañía. Sergio Vargas llegó a los 66 años con esa sabiduría. Tal vez no perfecta, tal vez aprendida a golpes, pero real. La sabiduría de saber que el éxito sin afecto puede sentirse incompleto, que el aplauso sin paz puede convertirse en ruido, que una vida llena de canciones necesita también alguien con quien compartir el silencio. Por eso, el momento más feliz de su vida junto a su compañera no debe entenderse como una escena aislada. Es el resultado de todo lo anterior. El niño que perdió demasiado pronto la inocencia. El joven que cantó para escapar de la pobreza. El artista que conquistó el merengue. El hombre público que defendió su pueblo. El cantante que vio cambiar la industria. El padre, el amigo, el dominicano, el sobreviviente. Todos esos Sergios llegaron juntos a ese instante. Y cuando miró a su lado y vio compañía, quizá entendió que no había corrido en vano. Porque al final, la vida no se mide solamente por cuántos te aplaudieron, sino por quién se queda cuando ya no estás cantando. Sergio Vargas puede haber tenido muchas noches memorables. Noches de público eufórico, de orquestas encendidas, de escenarios llenos, de música corriendo por el cuerpo como electricidad. Pero hay felicidades que no gritan. Hay felicidades que apenas susurran. Y esas, muchas veces, son las más profundas. A los 66 años, su momento más feliz, no necesitó demostrar nada. Solo necesitó existir. Existir junto a alguien. Existir con memoria.
Existir con gratitud. Existir con la certeza de que, después de tantos años persiguiendo sueños, el verdadero descanso estaba en sentirse amado como hombre, no solo admirado como artista. Esa es la imagen que queda. Sergio Vargas, el muchacho de Villa Altagracia que convirtió la carencia en canción, sentado junto a su compañera, mirando la vida con una mezcla de orgullo y ternura. Detrás de él, décadas de música. Delante, menos camino que antes, pero un camino más consciente. A su lado, la presencia que vuelve más ligera la memoria. Y en el fondo, tal vez una verdad sencilla. La felicidad no siempre llega cuando el mundo aplaude. A veces llega después, cuando el ruido se apaga, cuando el artista se queda en silencio, cuando la edad suaviza el orgullo, cuando una mano cercana recuerda que ningún triunfo vale tanto como tener con quien compartirlo. A los 66 años, Sergio Vargas no solo vivió un momento hermoso junto a su compañera, vivió la confirmación de que la vida, después de tantas vueltas, todavía podía regalarle paz. Y para un hombre que nació con tan poco, que luchó tanto, que cantó tanto y que fue tantas veces símbolo de alegría para otros, esa paz pudo ser, finalmente, la canción más importante de todas.